Hoy nuevamente en EW Inmobiliario traemos a Catalina Prado de THC, experta en toda esta parte hipotecaria con el sistema financiero colombiano. Y el tema prometido que no puede faltar el día de hoy es el leasing habitacional. Hoy, Catalina, buenos días nuevamente, porque estamos... ¿Cómo amaneces? Bien, estamos de fiesta con estos temas tan importantes que van a edificar a muchos clientes nuestros y que van a hablar la verdad y a sacar de muchas dudas, y no solamente eso, sino que van a abrir muchas oportunidades para muchas personas que quieren saber del leasing habitacional, y muy seguramente muchas de estas personas lo van a aprovechar. Entonces, Catalina, bienvenida nuevamente. Catalina, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es el leasing habitacional? ¿Qué nos puedes enseñar? Bueno, Eugenio, pues muchas gracias nuevamente por esta invitación. Aquí la intención es seguir dando material de interés para todas las personas que quieren comprar vivienda financiada. La intención de hoy es poder hablar a grandes rasgos de qué es un leasing y cómo se diferencia de un crédito hipotecario, y ayudar o digamos que inclinar a aquellas personas que de pronto el leasing les funciona más, a que tengan toda la tranquilidad y la claridad sobre esta línea de financiación, sobre la que nosotros consideramos sigue habiendo mucho desconocimiento en el mercado. Entonces, un leasing habitacional es una línea de financiación cuyo objetivo es el mismo de un crédito hipotecario: adquirir y comprar vivienda financiada. Lo que sucede es que hay una particularidad, y es que bajo la línea de un leasing habitacional, que es una deuda a largo plazo para comprar vivienda financiada, el cliente comprador inicialmente no se vuelve el propietario legal del inmueble. ¿Eso qué significa? Eso significa que es el banco el que compra el inmueble por intermedio del cliente. Ojo que yo estoy hablando de propietario legal, o sea, para efectos de escritura, quien se vuelve el dueño es el banco, y el cliente firma un contrato de arrendamiento financiero con el banco, que ya les explico esto en qué consiste. Ahora bien, para efectos prácticos, el cliente tiene un derecho sobre ese activo. Entonces, de esa manera, se asemeja mucho a un crédito hipotecario y la intención final es la misma. Yo tengo un derecho sobre ese activo, yo estoy comprando una vivienda sobre la cual cada vez me vuelvo más propietaria. Todo lo que tengo que pagar de esa vivienda lo tiene que hacer directamente el cliente, solo que la única particularidad es que en las escrituras está en cabeza del banco. El cliente comprador, bajo la línea de un leasing habitacional, se vuelve, el término que se utiliza en el sistema financiero es locatario. Yo me vuelvo el locatario de ese inmueble, el deudor ante el banco, y firmo un contrato de arrendamiento financiero. Ahí quiero hacer un paréntesis. Esto no es un contrato de arriendo, como si yo estuviera en arriendo normal, donde lo que yo destino a ese arriendo es un gasto. Aquí yo estoy pagando en cada cuota, al igual que como sucede en un crédito hipotecario, un componente que se destina al capital, de tal forma que cada vez más me vuelvo propietaria de ese inmueble. ¿Cómo uno como cliente ya puede decirle al banco: quiero que en escrituras ese inmueble quede a mi nombre? Al final, en el tiempo que ese cliente se tome en pagarle al banco, es solo al final que yo puedo ejercer lo que se conoce como opción de compra. Y la opción de compra es un término que solamente aplica en un leasing habitacional. La opción de compra, ¿qué es? Cuando yo le pagué al banco en el año 7, por poner un ejemplo, porque no me tomé los 20 años, sino que pagué anticipadamente mi deuda, lo cual es absolutamente viable en un crédito hipotecario y en un leasing habitacional, sin ninguna sanción para aquel cliente. Yo le digo al banco: yo ya te terminé a ti de pagar el inmueble, ahora yo quiero que quede escriturado a mi nombre. Señor banco, voy a ejercer la opción de compra. ¿Y qué es la opción de compra? Es un porcentaje muy pequeño que se deja para el final. ¿Qué es muy pequeño?
Usualmente es el 1% del valor del contrato de leasing. Ejemplo práctico, si yo le pedí al banco 300 millones de pesos, la opción de compra corresponde a 3 millones de pesos. Es decir, pago los 3 millones de pesos de opción de compra y este es el mecanismo jurídico que existe para poder transferir el inmueble a mi nombre. Es como si el banco me lo transfiriera, como si el banco me lo vendiera al final. ¿Eso qué implica en la línea de un leasing habitacional? Un doble gasto de escrituración. Entonces, recapitulemos. Un leasing es una modalidad de financiación cuya única intención es comprar vivienda financiada. ¿Cuál es la particularidad? Que la propiedad legal del inmueble va a recaer en cabeza del banco y el cliente se vuelve propietario al final si se quiere quedar con esa vivienda ejerciendo la opción de compra. Ahora bien, el leasing, por esa razón, de que el inmueble se vuelve patrimonio del banco, es una mejor garantía para el banco. Los bancos buscan inclinar a los clientes bajo la línea de leasing, no porque sea una garantía que en caso de incumplimiento o demora por parte del cliente, el banco de una vaya a entrar a desalojar a los clientes. Y ahí por eso quiero explicar eso muy bien, porque hay mucho miedo y mucho temor frente a la línea de leasing cuando las personas quedan en mora. No, la intención de los bancos no es quedarse con las propiedades, ellos no son inmobiliaria. Administrar una cantidad de activos es supremamente dispendioso y costoso para los bancos. Es una mejor garantía. ¿Por qué? Porque finalmente aquí estamos hablando de operaciones a muy largo plazo. Y yo en un crédito hipotecario tampoco soy dueño de esa propiedad. ¿En qué sentido? En que si yo le debo plata al banco, pues es que igual el banco eventualmente va a tener que quedarse con la propiedad y la va a tener que salir a vender. O sea, en vivienda, como son operaciones tan a largo plazo, la garantía para el banco es el inmueble como tal. Porque en caso de incumplimiento del cliente, no importa si es un crédito hipotecario o un leasing habitacional, los bancos buscan en un tiempo prudente llegar a un acuerdo con ese cliente para que el señor cliente se ponga al día y no va a llegar aquí al apartamento a desalojar al cliente. Sí es una mejor garantía. ¿En qué sentido? En que finalmente el proceso de cobro jurídico es más sencillo si el inmueble recae en cabeza del banco y sobre todo la razón de fondo, ¿cuál es? Cuando yo estoy bajo la línea de leasing, esto se vuelve una obligación o una cartera muy estable en el tiempo para los bancos. Suele ser una obligación que, por ejemplo, Eugenio inicialmente estaba en leasing y Catalina le compró a Eugenio. Catalina busca presentarse en el mismo banco, o sea, el activo nunca cambia de dueño. Siempre sigue siendo el banco. Los que van cambiando son los nuevos locatarios de esa vivienda y de esa forma los bancos buscan la estabilidad de sus obligaciones en el tiempo. Entonces, Catalina, una pregunta conforme a lo que estás hablando. ¿A partir de qué momento el locatario puede vender sus derechos a otra persona? En cualquier momento. O sea, si tú compraste hoy en leasing y por algún motivo ya no quieres esa vivienda porque ahorita necesitas una más grande o una más pequeña o una ubicada en otra ciudad, o te quieres ir del país, tú me puedes vender a mí tu vivienda, igualito. ¿Con qué números vamos a contar? Es muy sencillo, esto es un ejercicio matemático sencillo. El apartamento cuesta 500 millones de pesos, Eugenio le debe al banco 300 millones de pesos. ¿Tú con qué capital cuentas? Con 200 millones de pesos. Por eso digo que tratemos como clientes de tener esa cuota inicial y de comprar vivienda financiada, porque es que en cada cuota yo voy empezando a tener un poquito de patrimonio, cosa que no ocurre bajo un arrendamiento común y corriente. Esto es un gasto. Yo no veo en el arriendo que yo le estoy pagando a mi arrendador, en ningún momento yo me voy a volver propietario de ese inmueble, cosa que sí ocurre bajo la línea de un leasing habitacional. Entonces tú me puedes vender a mí, pero ¿qué se busca hacer en un leasing, Eugenio? Claro. Catalina Prado posiblemente requiera financiación, entonces lo que hacemos es que a Catalina Prado la presentamos en el mismo banco donde se tiene la deuda, ¿de acuerdo? De tal forma que no hay escrituración.
El inmueble sigue estando en cabeza del mismo banco y lo que yo te comentaba, lo que va cambiando es el nuevo propietario, ya no es Eugenio o el locatario, ya no es Eugenio el locatario, sino que es Catalina Prado, la nueva deudora ante el banco. Bueno, ese es uno de los beneficios que se abona a su vivienda propia dentro del leasing habitacional. ¿Qué otros beneficios podemos tener para nuestros clientes del leasing habitacional? Bueno, entonces, como les comentaba que la propiedad legal está en cabeza del banco y que a los bancos les gusta más la línea de leasing porque es una mejor garantía, hay bastantes más beneficios para los clientes. Principalmente diría yo 3. 1, nos prestan más. Los porcentajes de financiación son diferentes. Recordemos que en un hipotecario el cliente tiene que tener el 30% de cuota inicial y el banco le presta el 70%. Bajo la línea de leasing habitacional me pueden prestar el 80%, el 85% o el 90% dependiendo del banco. Eso hace que mi ahorro inicial no tenga que ser tan alto y eso muchas veces nos ayuda en algunos hogares. Entonces, esta es una línea muy interesante muchas veces. Primer beneficio. Segundo beneficio, las tasas de interés usualmente son más favorables para los clientes. Los bancos buscan dar unas menores tasas de interés bajo la línea de leasing habitacional, buscando que inclinar al cliente que se vaya por esa línea. Tercera diferencia, esto es un bien inembargable porque está en cabeza del banco. Y por último, cuarta diferencia, ¿cómo es el manejo patrimonial? En algunos casos funciona, en algunos casos no hace, digamos que ninguna injerencia. Pero el manejo patrimonial en el leasing puede ser diferente al manejo patrimonial que se le da al crédito hipotecario. ¿A qué me refiero con manejo patrimonial? Recordemos que si nosotros adquirimos un activo y vamos incrementando nuestro patrimonio que se registra en la declaración de renta, en hipotecario, yo me vuelvo dueña de ese inmueble desde el primer momento, con lo cual lo tengo que llevar a mi patrimonio desde el primer momento. En un leasing puedo darle un manejo diferente, o puedo hacer lo mismo que en un crédito hipotecario, o puedo año a año ir llevando a mi patrimonio lo que yo le voy pagando de capital al banco, porque cada año yo me vuelvo más propietaria de ese inmueble. Entonces, ahí hay un manejo patrimonial diferente que en algunos casos puede tener un efecto fiscal y tributario interesante para los clientes. Pero, hago un paréntesis, los beneficios tributarios en vivienda son los mismos, Eugenio. Hay 2 beneficios tributarios en vivienda y estas líneas son muy interesantes por eso. 1, el 100% de los intereses que se pagan en el año son un gasto deducible en renta. No importa si es hipotecario o leasing, es igual. Y 2, para los asalariados, la base de retención en la fuente que calcula el empleador para hacerles todos los meses esta retención se puede disminuir. ¿Cómo? Haciendo abonos directos de la nómina a lo que se conoce como cuenta AFC, Ahorro y Fomento para la Construcción. Esta es una cuenta no de ahorros, esta es una cuenta destinada para comprar vivienda con beneficio tributario. De esa forma, cuando yo puedo llevar hasta el 30% de mi salario a la cuenta AFC, puedo disminuir mi base de retención en la fuente, mi base sobre la cual calculan el descuento de retención en la fuente. Y desde la AFC, ¿yo qué hago? Compro mi vivienda. ¿Qué significa comprar mi vivienda? Puedo destinar esos recursos para pagar la cuota inicial. Puedo destinar esos recursos para pagar mi cuota mensual, ya sea la de un crédito hipotecario o la de un leasing habitacional. Puedo destinar esos recursos para hacer abonos y prepagos a capital. Qué bueno. Mira que esto habitualmente sobre este tema se desconoce mucho. Empezando los que para estar en un contrato de leasing habitacional, realmente a veces solamente se requiere el 10%, pero que puede financiar el 80-85% es una ventaja supremamente grande. Los beneficios a nivel tributario son también muy grandes. Entonces, ¿quiénes pueden acceder dentro de la masa del pueblo colombiano a este producto? Todos los clientes que quieran comprar vivienda financiada, ya sea la modalidad de crédito hipotecario y leasing habitacional, pueden acceder a estas líneas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta principalmente?
¿cuál es la capacidad de pago del cliente? Digamos que los bancos en términos generales, el análisis que hacen es el mismo y los temas a revisar por parte del cliente son los mismos. Principalmente, ¿qué tenemos que considerar? Uno, yo como cliente tengo que tener muy buenos hábitos de pago. Primer tema clave y vital, importantísimo. Si he tenido moras en el pasado, si me he colgado en algunas obligaciones en el pasado, si me han multado y me han embargado cuentas, o sea, digamos que mi historial crediticio y mi buen hábito de pagos, tanto en el sistema financiero como en el sector real, es algo importante. Tenemos siempre que estar al día en nuestras obligaciones para que cuando los bancos consultan las centrales de riesgos, pues vean que este personaje históricamente ha pagado correctamente sus deudas. Entonces, invitación, clientes, por favor, nunca dejemos de lado el pago de nuestras obligaciones financieras, porque estas malas calificaciones a futuro nos puede imposibilitar a poder acceder a un nuevo crédito. Primer tema. Segundo tema muy importante, y es la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento del cliente. En vivienda hay unos indicadores que están enmarcados en la ley de vivienda y estos indicadores los tienen que cumplir todos los bancos. Yo como cliente tengo un límite máximo de cuánto me puede llegar a prestar ese banco y ese límite, ¿cómo se da? Yo voy a tratar de hacer un ejercicio práctico. La capacidad de pago o la capacidad de endeudamiento de los clientes está dada por el nivel de ingreso de cada cliente y esto está enmarcado en la ley de vivienda. Entonces, les voy a hacer un ejercicio muy sencillo de cómo se debe, digamos, que calcular esto. Obviamente no es tan lineal, pues, como se los estaría comentando, pero para que se den cuenta grandes rasgos de cuánto les puede llegar a prestar un banco. Perfecto. Por ley de vivienda, los clientes pueden destinar máximo hasta el 30% de su ingreso al pago de la obligación. Esto es lo que me limita a mí como cliente, lo máximo que un banco me puede llegar a prestar. Me explico. Si yo me gano 10 millones de pesos, puedo destinar hasta 3 millones de pesos al pago de mi obligación mensual al banco. ¿De acuerdo? Y llevado esta cuota a un simulador con unas tasas de este momento, porque esta es la parte que sí puede llegar a variar dependiendo de las condiciones de mercado, al plazo máximo en vivienda, que son 20 años, en vivienda nos prestan hasta 20 años en tasa fija, que siempre es la recomendación, que sea una misma tasa durante todo el periodo de la obligación, estaríamos hablando que ese cliente puede acceder, bueno, asumiendo una tasa del 10% como para hacer el ejercicio más lineal, porque no es la tasa que estamos manejando en la actualidad. Si yo me gano 10 millones, el 30% son 3 millones de pesos, más o menos un banco me puede llegar a prestar 300 millones de pesos, de pronto un poco menos en las condiciones actuales de mercado. Más o menos digamos que funciona así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. ¿Cuánto me gano yo? ¿Qué endeudamiento tengo para poder entender como banco cuál es la capacidad de ese cliente para poder acceder a una nueva deuda? ¿El banco qué hace? El banco revisa, es un flujo de caja muy sencillo. Eugenio se gana tanto, Eugenio tiene tantas obligaciones en el sistema financiero, Eugenio adicionalmente tiene unos gastos de manutención que hay que contemplarle, Eugenio adicionalmente tiene tarjetas de crédito, cupos rotativos, una cantidad de productos en el sistema financiero que le restan capacidad de endeudamiento y al final Eugenio me está pidiendo una nueva deuda que implica que Eugenio tiene que pagar tanto de manera mensual. Ingreso menos todos estos gastos, al final Eugenio ¿tiene o no la capacidad para acceder a una nueva deuda? Entonces, eso es capacidad de endeudamiento, capacidad de pago. Eso es lo que revisan los bancos. Ver si el cliente, al final de todo este ejercicio, de manera mensual, tiene cómo pagar una nueva obligación al sistema financiero y hay unos topes por ley para no sobreendeudar a las personas. Entonces, dijimos, hábitos de pago, capacidad de endeudamiento. 3, edad. Esto es muy importante porque no
todos los clientes por su edad pueden acceder a un crédito y no todos los clientes por su edad pueden ir al plazo máximo. Los bancos, en términos generales, por política, le prestan a una persona hasta los 74, 75 años. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta porque en algunos casos nos han llegado clientes con un muy buen nivel de ingreso, pero con una edad superior. Ya en ese punto, tú como cliente dejas de ser sujeto de crédito. Y principalmente la razón, ¿cuál es? El riesgo de que el cliente fallezca es más alto y las primas que cobran las aseguradoras son más altas y eso encarece muchísimo la obligación y la expectativa de vida de una persona no es mucho más allá de eso. Y como aquí estamos hablando de obligaciones tan a largo plazo, pues por eso los bancos han determinado que esta es la edad máxima para yo poderme presentar como cliente ante un banco. Y por último, lo más importante también, que es, yo dije, la capacidad de endeudamiento o de pago de un cliente está dada por el ingreso. Entonces, señores clientes, el ingreso es fundamental. Demostrarle ese ingreso a los bancos es la clave. Todo depende de qué, de la actividad que yo realice como profesional. Me explico. Si yo soy empleada, pues no hay ningún inconveniente porque es que mi empleador me va a entregar una certificación bancaria, una certificación laboral y la certificación es la que me determina yo mensualmente cuánto me gano. Si yo soy contratista o prestador de servicios, pues le voy a aportar a un banco el contrato donde me determina mensualmente cuál es mi ingreso. Pero en algunos casos, digamos que los comerciantes o digamos que los clientes un poquito más informales, ahí los invitamos siempre a bancarizarse, a que todos sus ingresos se den por cuentas bancarias, que podamos declarar sobre lo que realmente nos ganamos, porque lo que yo tengo que mostrarle siempre a un banco es cuánto me gano y sobre ese ingreso es que me calculan el 30%. Entonces, fundamental entender las diferentes fuentes de ingresos. Yo puedo ser empleado y al mismo tiempo puedo ser prestador de servicios y al mismo tiempo puedo ser rentista de capital y eventualmente también puedo ser pensionado. Yo puedo sumar todas estas fuentes de ingresos para mostrarle al banco cuál es la totalidad de mi ingreso mensual y con base en eso se calcula lo que me pueden llegar a prestar. A grandes rasgos, así funciona. Yo como cliente puedo acceder a un crédito hipotecario o a un leasing habitacional. No hay ningún inconveniente siempre y cuando tenga muy buenos hábitos de pago, demuestre muy bien mis ingresos y revisamos en el camino si lo que el cliente está comprando y necesita se ajusta a lo que puede llegar a pagarle a un banco. Entonces, continuamos con esta charla sensacional que definitivamente nos enseña las grandes oportunidades que tienen nuestros clientes para el leasing habitacional. Nos has explicado claramente los beneficios, la forma, los requisitos, la forma de acceder a esto. ¿Qué recomendaciones nos das en la charla anterior veíamos el crédito hipotecario y el leasing habitacional? ¿Qué es lo más recomendable para un cliente en estos casos? Bueno, Eugenio, no hay una línea que sea mejor que otra. Todo depende de... ¿Y de qué depende? Depende de cuánto tenga ahorrado el cliente, depende del momento de mercado, depende del banco por el que vayamos a presentar la operación, depende, digamos que de muchísimas cosas. Entonces, yo no puedo decirle a todos los clientes en este momento el crédito hipotecario es mejor o el leasing habitacional es mejor, porque habría que entender muy bien, y ese es el trabajo que nosotros hacemos, quién es cada cliente, cuál es el inmueble que están adquiriendo. Recordemos que en un leasing habitacional la propiedad la tiene el banco y cuando tú estás bajo la línea del leasing, buscar cambiar de banco es muy complejo. Eso habría que explicarlo ya después en cada operación en particular a los clientes. Entonces, si el inmueble que yo quiero, el inmueble de mis sueños en ese momento tiene un leasing con el Banco Bogotá, pues es que posiblemente la mejor alternativa sea continuar con un leasing en el Banco de Bogotá. A pesar de pronto de que en ese momento podamos conseguir una mejor tasa por crédito hipotecario en otro banco. Entonces, toca entender muy bien las particularidades de cada operación y de los inmuebles que los clientes están adquiriendo para poder recomendar, en ese caso en particular, cuál es la mejor alternativa. Afortunadamente, THC tiene una gran ventaja y es que al trabajar con 8 diferentes bancos, pues
no se nos quedan clientes sin atender, podemos atender perfiles de clientes completamente diferentes, podemos atender diferentes tipos de inmuebles. Recordemos que hay algunos bancos que molestan, por ejemplo, si los inmuebles no tienen parqueadero o dependiendo de la vetustez o antigüedad del activo. Entonces, esa es, digamos que el plus nuestro y el valor agregado de una compañía donde se concentra prácticamente todo el sistema financiero. La verdad es que yo creo que es supremamente claro la explicación, la diferencia entre el crédito hipotecario y los mismos requisitos para el leasing habitacional aplican para los créditos hipotecarios. Entonces, entre los cuales está la capacidad de ingresos, la capacidad de endeudamiento, los hábitos financieros de cuidar muy bien esos hábitos de ser cumplidos en los pagos para que se pueda acceder a estos productos financieros y conseguir lo que la gente quiere, ¿no? Su casa propia. De acuerdo. Entonces, dentro de todo esto, habíamos visto una situación muy particular. Hay beneficios tributarios también. Al final del leasing habitacional que se había suscrito por la opción de compra, hasta por un 1%, ¿por qué valor se hace la escrituración? La escrituración, recordemos que por ley, Eugenio, yo no puedo escriturar por un valor inferior al del avalúo catastral, que es el predial que nos llega a la casa. Entonces, pues en ese momento tocaría revisar cómo está el avalúo catastral y comercialmente el inmueble, qué costo tiene para poder determinar sobre qué monto de escrituración se realizaría la nueva transferencia. Es un aspecto importante porque había, en este caso del leasing habitacional, habría doble escrituración, ¿cierto? De acuerdo, pero recordemos que el doble gasto de escrituración se puede evitar. ¿De qué forma? Y en la mayoría de los casos se da lo que te voy a comentar. Como estamos hablando de obligaciones a muy largo plazo y la vida cambia y constantemente el mundo cambia y las características y condiciones de los clientes cambian, pues puede que en 5 años mi familia se me haya crecido y de pronto ese apartamento ya se me quedó corto y necesito mudarme a un nuevo apartamento. Entonces, de esa forma, quien le está comprando en ese caso a Catalina Prado se presenta como un nuevo deudor o como el nuevo locatario ante ese banco. Y de esa forma se evita el doble gasto de escrituración. Es lo que tiende a suceder en la práctica cuando hay un leasing habitacional. Y de esa manera se evita el doble gasto de escrituración. Quien compra en ese momento no tiene que pagar escrituración. Es una ventaja hacer una cesión de un contrato de leasing porque el gasto de la escrituración es importante, es bastante grande. Y cuando yo como comprador me estoy evitando ese gasto de escrituración, pues eso también inclusive me permite a mí negociar en unas condiciones diferentes con el propietario. Definitivamente el leasing habitacional en algunos casos y por su flexibilidad y por sus características de cuota inicial y de forma de pago tiene unas grandes ventajas. Entonces, definitivamente yo creo que el tema de hoy ha sido excelente, con excelente ponente, y yo sé que sobre estos temas hay mucho material todavía por aprender. Esperamos que Catalina la podamos invitar a una charla posterior de acuerdo a las necesidades de nuestros suscriptores, y por hoy no queda sino decirte, Catalina, muchas gracias. Esperamos que las personas que nos están viendo, todos nuestros clientes, nuestros suscriptores, vean las grandes posibilidades que tenemos con los créditos hipotecarios, con el leasing habitacional, y poder contar con nosotros, con THC y con EW Inmobiliario, para poderles atender en todo lo que se requiere a nivel personal, porque Catalina nos había hablado que estos negocios son a nivel personal, no a nivel de empresa, sino a nivel personal, para poderlos atender con diligencia, con buena vocación de servicio y con mucha vocación y con mucho amor. Entonces, Catalina, de verdad que muchas gracias, y no podemos decirle a nuestros
dejar de pasar por alto a nuestros suscriptores, a las personas que nos visitan, que por favor háganle suscribirse al botoncito de abajo que va a aparecer en un momentico, que se suscriban y que a la campanita para activar las notificaciones. De verdad que, Catalina, mil gracias y sabemos que vamos a poder atender a muchas personas. Por supuesto, Eugenio, así va a ser. Muchas gracias a ti nuevamente por la invitación y quedo pues expectante a una futura entrevista, buscando cada vez más facilitar la compra y la realización de los sueños de las personas. Claro que sí, Catalina, y mil gracias por tu amabilidad, de haber contado con tu tiempo y con esa vocación tan bonita de servir. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima, amigos, porque viene un tema supremamente importante. ¿Por qué es importante contratar a una inmobiliaria? Los beneficios y también los riesgos que eso puede suceder. Entonces, los dejamos con ese tema para que se suscriban al canal y nuevamente gracias por estar con nosotros.